La noticia de hoy eclipsa los escándalos sobre el plan de paz que se prepara y al que probablemente presionan a Ucrania para que acepte. La historia se ha desarrollado esta mañana y sigue en curso, y no de la manera más favorable para ciertas personas autorizadas a liderar las negociaciones por parte de los Estados Unidos con Moscú, de acuerdo con lo establecido. Witkoff, sí, que ahora ha quedado completamente desacreditado, ha llegado a las primeras planas de los medios europeos. Bloomberg, en particular, hizo pública una transcripción de las conversaciones sostenidas entre Witkoff y Yuri Ushakov, quien desempeña el rol de asistente de Putin, incluyendo su participación en los procesos de negociación. Una publicación impactante que ya ha llevado a algunos a sospechar que podría ser obra de inteligencia artificial, si bien por el momento la evidencia sugiere lo contrario. Las discusiones entre Ushakov y Witkoff fueron confirmadas por el propio Ushakov, quien afirmó que se comunicaban con notable frecuencia, e incluso Ushakov identificó la red social o la plataforma de mensajería a través de la cual esta filtración probablemente ocurrió. Se trata de WhatsApp. ¿Y por qué Ushakov mencionó específicamente WhatsApp? Para enseñar a los rusos que es una historia peligrosa y que todos vayan al mensajero Max y se queden allí. Que se comuniquen por ahí y no usen WhatsApp, pero ahora sabemos que en el Kremlin se usa WhatsApp para negociar con los estadounidenses, si le creemos a Ushakov. Así, una filtración por WhatsApp es en realidad un ataque contra estadounidenses o quizás Reino Unido, cuyos servicios de inteligencia, según los rusos, podrían acceder a algoritmos de esa aplicación. Pero insisto, esto no es seguro. En fin, ¿qué es lo que pasa en estas grabaciones? La conversación entre Yuri Ushakov y Steve Witkoff trata sobre los detalles de la preparación de una llamada o interacción entre Donald Trump y el presidente ruso. Y esta conversación es, en esencia, modelada y presentada por Witkoff, mostrando cómo podría desarrollarse de la manera más favorable y exitosa. Witkoff aconseja a Ushakov expresándole su gran respeto por la Federación Rusa y sus conquistas. Le solicita a Ushakov que Putin elogie a Trump por su triunfal plan de paz de 20 puntos en Gaza, lo cual podría servir como un excelente punto de partida para las discusiones sobre el tema o la cuestión ucraniana. Es decir, podrían crearse otros 20 puntos análogos a los de Gaza y podría haber ciertos detalles. Ahora sobre los detalles, miren, Steve Witkoff, sí, escucha lo que te digo. Solo quiero que digas, o que quizás el presidente Putin le diga al presidente Trump, sabe, Steve y Yuri discutieron un plan de paz muy similar de 20 puntos y creemos que esto podría hacer que las cosas avancen un poco. Nosotros, los rusos, estamos abiertos a investigar qué se requiere para sellar un plan de paz. Entre nosotros, sé lo que un plan de paz requiere. 2 puntos, Donetsk, dice Witkoff, y quizás un intercambio territorial. Pero en vez de decirlo así, seamos optimistas, pues creo que llegaremos a un acuerdo. Y pienso, Yuri, que el presidente Trump me brindará un amplio margen de maniobra y considerable libertad para poder cerrar este acuerdo. Una conversación común y corriente, un diálogo formal entre funcionarios, incluso a través del canal de comunicación que ya poseen. Parece que Witkoff no es un individuo ordinario. Es alguien de quien, si no conocieras su identidad, podrías suponer que posee un pasaporte ruso desde hace mucho tiempo. Y aunque no creo que sea el caso, sus orígenes rusos son indudablemente muy arraigados. Y ahora les explicaré por qué esto es peligroso y por qué Witkoff ahora está, bueno, muy comprometido. La reacción indignada de los congresistas y senadores, así como la de la Cámara Baja y de todos en el mundo, se ha manifestado al respecto. Por ejemplo, aquí les muestro una captura de pantalla. Es una publicación de Bacon, el congresista republicano Don Bacon, quien afirma que así que prosigamos con la lectura. Según sus propias palabras, Witkoff actúa como si estuviera a sueldo de la Federación Rusa. Bacon describe lo que está pasando como una farsa y una mancha para la nación de los Estados Unidos de América y subraya que Witkoff tiene que ser despedido. Debería ser despedido. ¿Ven? ¿Entienden toda esta historia? Continuamos. Esta no es la única publicación que hay al respecto. También tenemos a Fitzpatrick, por ejemplo.
Él es otro republicano, amigos. Aquí les presento al republicano número 2, un político influyente, Brian Fitzpatrick, quien escribe que esto es un problema serio y un claro ejemplo de por qué estos ineptos espectáculos secundarios y reuniones secretas deben finalizar. Nada de reuniones secretas. Además, se añade que se debe permitir al secretario de Estado, Marco Rubio, realizar su trabajo con honestidad y objetividad. Que todo vuelva a ser como antes. Se alude al viaje de Witkoff a Moscú en verano, cuando olvidó al taquígrafo, y lo que acordaron Putin y él es desconocido. Solo tenemos la palabra de Witkoff, si es que le creen, ¿verdad? Fitzpatrick obviamente no le cree. Otro miembro de la Cámara de Representantes, Ted Lieu, califica las acciones de Witkoff como algo totalmente inconcebible y dice que Witkoff es verdaderamente un traidor en toda regla, un auténtico traidor, y que Steve Witkoff debe trabajar para los Estados Unidos, no para la Federación Rusa. Así pues, la primera medida sería la dimisión de Witkoff. Sin embargo, lo que sigue es una historia fascinante sobre cómo la prensa reacciona ante todo esto. Bueno, ya hemos escuchado las declaraciones políticas. Ahora, las declaraciones sobre lo que está sucediendo en respuesta a este material y a estas relaciones, ¿no es así? Por cierto, esta foto es muy reveladora en este escándalo. Ahí están todos los protagonistas. A la derecha tienen a Witkoff, en el centro, borroso y desenfocado, está Ushakov, con quien se filtró la conversación, y por supuesto Putin. Y esto fue durante una de las visitas de Witkoff a Rusia, porque lo que van a saber a continuación es una historia bastante seria. Bien, la reacción de la prensa occidental es la siguiente. Citaré a los periodistas más conocidos como Christo Grosev de The Insider. Witkoff aconseja a un líder extranjero cómo manipular a su propio presidente. Sería interesante ver si Trump exigirá ahora una acusación de traición a la patria contra Witkoff. Bueno, es una buena valoración, ¿no? Burkhardt, de Político, es un periodista que leen y oyen en este medio. Sí, es tentador suponer que la inteligencia estadounidense filtró esto para exponer las maquinaciones de Witkoff. ¿Ven? Ni siquiera he tocado ese tema y no está claro si este material es real. Y luego viene la pregunta de quién lo filtra y con qué propósito. Político cree que la inteligencia de EEU filtra a Witkoff para comprometerlo. A él. Más. Otro periodista del Financial Times, Christopher Miller, historia increíble. Es chocante, aunque ya estemos acostumbrados a Witkoff. Aquí aconseja a funcionarios rusos sobre cómo Putin debe tratar con Trump, mostrando una incomprensión total de los objetivos de Putin y de la guerra. Así es. Y para finalizar, The Washington Post, John Hodgson. Si fueras Ushakov, probablemente te preocuparía la seguridad de tus comunicaciones. Bueno, aquí hay un poco de ironía, pero lo que más me agrada es la enorme publicación que está siendo lanzada hoy. Una periodista noruega llamada Ine Bakke Iversen. Ine Bakke Iversen hace, bueno, básicamente un enorme recorrido histórico sobre la persona de Witkoff, quién es y de dónde salió, y escribe lo siguiente. No es solo un tipo de MAGA, sí, Make America Great Again, MAGA, que asesora a Trump sobre Rusia. Y Ucrania, Witkoff, de origen ruso, forjó su fortuna en los círculos neoyorquinos repletos de dinero criminal postsoviético y hoy impulsa un plan de paz que responde a los intereses del Kremlin. Esto no es una coincidencia, es una conexión lógica. El FBI testificó ante el Congreso. Esto no era un secreto. ¿Quién llegó al poder en ese entonces? Stevie Witkoff y Donald Trump. Después, en los 90, en los 80 y posteriormente, ella detalla cómo Witkoff, el amigo de Trump, se movía en la versión comercial de ese mismo ecosistema del cual Donald Trump obtenía ganancias. Mientras Trump se dedicaba a los condominios comprados en efectivo, Witkoff se ocupaba de grandes edificios de oficinas financiados a través de sociedades opacas y vendedores en apuros. Dos individuos y un canal que ejerce influencia rusa. Dos hombres, un mismo canal de influencia rusa. Todo esto, amigos, está sucediendo según esta periodista noruega. Ella vuelve a 2004, 2005 y afirma, Witkoff es el principal representante de Trump en la política rusa y ucraniana.
Y esto tampoco es una coincidencia. No tiene experiencia diplomática, no tiene experiencia laboral en Ucrania y tiene una gran red rusa. Tiene un historial de declaraciones pro-Kremlin. Aquí estamos. Y Estados Unidos está satisfaciendo los deseos de Rusia. La pregunta que surge es, ¿son estos individuos agentes al servicio de Rusia? Así, la mistificación rusa no es una mistificación, es una percepción global errónea. ¿Son agentes rusos? No, claro que no, porque Witkoff no es un agente ruso. Yo también estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero son portadores de la política rusa con un historial en la red y ahí la respuesta es al 1000%. Son personas cuya cosmovisión, red y financiación se formaron bajo influencia rusa. La cuestión no es si está comprometido. La cuestión real es por qué la política de Estados Unidos hacia Rusia es moldeada por alguien cuya cosmovisión se formó en el único sector estadounidense que la inteligencia rusa ha penetrado por décadas, concluye la periodista noruega Ine Bakke Iversen, quien es investigadora de la biografía, no autobiografía, precisamente de Stevie Witkoff. Un material muy interesante que arroja luz sobre muchas cosas, pero no es un secreto. Existe otro publicista estadounidense y cabe destacar que su trabajo ha sido trasladado al idioma ucraniano. Si desean pueden verla en línea, está disponible. Seth Abramson. Es un jurista, abogado y publicista, quien en 2016 redactó una obra titulada Cómo Trump traicionó a América, similar a un análisis OSINT, si prefieren llamarlo así. Traición, sí, titulada Cómo Trump traicionó a América. Además, la obra se basa en análisis de publicaciones y entrevistas del propio Donald Trump, detallando qué, quién y cuándo declaró. Este libro fue un superventas en América y en todo el mundo y está disponible en ucraniano. Y esto no es publicidad para nada. Si quieren, búsquenlo, encuentren el artículo de Ine Bakke Iversen y sus publicaciones sobre el propio Witkoff. Ahora, más datos de Bloomberg. Resulta que no hubo solo una llamada telefónica, eso lo admite incluso Ushakov, sino que Witkoff tuvo otros contactos interesantes. Bloomberg desarrolla hoy este tema y dice, bueno, aquí está el artículo. Dmitriev acordó con Witkoff que éste presentara el plan de paz ruso, entre comillas, como si fuera suyo. Eso dice Bloomberg. Manifiesta lo que muchos, en principio, esperan, sí, esperan la confirmación de que esta historia, con esos puntos que muchos califican de capitulación, yo no lo veo así. Solo los considero términos de paz muy desfavorables y extremadamente perjudiciales. No puede ser autoría de los Estados Unidos de América. Y todo se complicó porque Witkoff no solo debería renunciar, sino que quizás también su amigo Donald Trump debería hacerlo, presentándose su dimisión. Donald Trump, y lo recuerdo en reiteradas ocasiones, él es así, ¿saben? No es de los que se asustan fácilmente. Él, en muchas ocasiones, estuvo al borde de un juicio político durante su primer mandato presidencial y ahora, en el segundo, le podría sobrevenir un proceso de destitución en cuanto se esclarezca lo que contienen los archivos de Epstein. Les recuerdo que esta historia del Epstein Gate continúa. Y ahora esta es una historia relacionada con el tráfico de chicas, de personas, sí. Y ahora tenemos otra historia, digamos, de insinuaciones relacionadas con planes de paz que en verdad no son de Witkoff, sino de Dmitriev, ¿verdad? Y todo esto debido a los negocios de Witkoff en la Federación Rusa, negocios de muchos años, 30, 40, los que sean. Así que podría haber un juicio político y le teme Trump ahora a esa reacción del Congreso, de los republicanos, o es que no le teme. Bueno, yo les voy a decir así, que si se mira el video, es decir, aquí Donald Trump, de manera fundamental, está ofreciendo sus impresiones y valoraciones sobre el modo en que él se posiciona concretamente respecto a esta delicada cuestión, ¿verdad? A la que fue forzado a responder, así que por favor ahí tienen los subtítulos, lean. ¿Lo ven? Con total calma, él dice,
solo hace su trabajo. Está cerrando tratos, es un hombre de negocios, busca oportunidades para vender a Ucrania, por decirlo de alguna manera. Es decir, Trump está totalmente flemático, quizás se tomó un guidazepam, no se sabe, se muestra completamente sereno. Ahora bien, la pregunta principal es, ¿qué debería hacer Ucrania con toda esta situación independientemente de cómo se desarrolle? En esta historia sé de las cintas de Medic y de Witkov, así que les pregunto, ¿podría ser esta una buena oportunidad para que Ucrania mejore su posición en las negociaciones? Absolutamente sí. ¿Podría Ucrania obtener ventaja de este escándalo de las grabaciones de Witkov? Puede ser. ¿Es preciso que Ucrania capitalice este escándalo? Es necesario. ¿Ha comenzado Ucrania a tomar la iniciativa para ejercer presión sobre esas figuras tan cuestionables que están a cargo del proceso de negociaciones de EEUU? Sí, lo hace. Porque el señor Betts, un hombre de la oficina del presidente que voló a Abu Dhabi y pudieron leer sus publicaciones sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos allí, él hoy ha manifestado las irrefutables líneas rojas de Ucrania, las cuales son absolutamente inalterables. Y esto ocurre precisamente en el contexto de lo que Witkov junto a Dmitriev y Ushakov plasmaron en aquel plan de paz, según parece. Así que estas son las tres líneas rojas: ninguna alteración de la Constitución, ninguna cesión de territorios, ninguna limitación a la adhesión a la OTAN ni a las alianzas defensivas, y esto se extiende también al armamento. En su opinión, ¿está actuando correctamente Ucrania? Bueno, escríbanlo en los comentarios. Es una situación sumamente compleja y en extremo delicada que Trump, si me permiten la expresión, intenta escurrir el bulto, pero ¿realmente lo conseguirá?